Bienvenidas a otro encuentro de las exploradoras filosóficas. Hoy vamos a explorar el álbum Buñuelos de Huracán, que nos lo trae nuestra compi escritora Ana Hochelater. Y además tenemos un nuevo explorador y un invitado de lujo que nos va a presentar Ana. Anita, cuando quieras. Sí, buenas, pues bueno, comparto, ¿no? Y así lo vemos. Pasamos directamente a la lectura. Venga. ¿Sí o no? ¿Qué os parece? Sí. No, que iba a decir que tenemos a Pep Bruno, que además de ser narrador y experto en cuentos de tradición oral, es el autor de este álbum, junto con Carla Besora, que no ha podido estar, pero que seguro que tiene mucho que decir. Igual en diferido nos cuenta algo más. Genial, pues sí, es un álbum súper chulo y el formato me encanta. Qué chula. Estamos aquí en nuestra propia película. Pero sí. Es que es muy guay, ¿eh? Es muy guay. Y hay tantas películas dentro de la película. Es muy guay. Es muy, muy guay. Bueno, entonces, después de estas dos pasadas, ¿cuáles son las 3 palabras, bueno, las 4 o la 1, que se os vienen a la cabeza? A mí se me viene disfrutar y saborear en su más amplio sentido, saborear la vida, saborear. A mí me viene conexión. Como momentos compartidos. A mí me vienen 2 películas. ¿Cuáles? Chocolate, la de Chocolate y Mary Poppins. No he visto la de Chocolate, esa. Me la voy a apuntar para verla. A ver. Y luego me viene Oralidad sin palabras también. Madre mía, cada cosa que decís me dan ganas de comentar todo. Ahora. No se te oye, Xavi. Ahora. No se te oye, ¿no? Se te fue. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Vale, pues igual me tengo que quitar esto. Es baratico el aparato. Igual, lo barato. Yo primero tengo que confesar que no conocía el álbum. Lo he buscado, he andado tarde, lo he buscado a última hora y no he podido hallarlo. Me ha gustado mucho. Y en la elección de esas 3 palabras yo me quedo, pero no sé, un poco a bote pronto voy a echarlas. Intriga. Intriga que me provoca la historia en sí y ese señor de la bueno, como ahora no me sale, iba a decir, de la gabardina. Intriga. Con intriga va la aventura y con la aventura el cambio, porque creo que hay una progresión, ¿no? En lo que he podido ver hay una progresión en los personajes desde el inicio hasta el final de la obra, ¿no? Hay 2 imágenes que se repiten, creo que es así, Pep, si no, dame una colleja. Creo que hay una imagen inicial que nos está presentando una situación, ¿no? Y una imagen final sobre el mismo escenario, pero con los mismos personajes, pero con otras acciones. Y a eso le digo el cambio. Y me callo que creo que voy a meter la pata. No, que va, aquí todo es bienvenido. Lo exploramos cada uno de su mirada. A mí me ha venido, pues las 3 palabras serían sorpresa,
misterio, que bueno, van un poco relacionadas, pero con el señor también y poesía, porque es que yo encuentro desde el título, que me parece súper poético, hasta el final, es que me parece que hay mucha poesía. Entonces es lo que me ha venido a mí. Desde el chat nos ponen sorpresa, apetecible, explosión, surrealista y alegre. Voilà. Tanto en tan poquito, dice Carmen. Lo de apetecible me ha encantado. Me encanta. Hombre, es que es una caja, ¿no? De pastelería, el álbum. Sí. Pero ¿tú no quieres comentar algo? Claro, Cuando quieras, ¿eh? Tú puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? estoy aquí mordiéndome la lengua todo el rato. Estoy esperando que me deis paso. Nada, no. Tú cuando quieras. ¿Por dónde empiezo? Pues por donde te guste más, por donde quieras. Tenéis que tener cuidado conmigo, que soy muy hablador, porque vivo de hablar. Entonces me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Sin problema. Y me callo. Si os parece, antes de meternos a saco con el álbum y comentar todas estas cosas que habéis dicho, os puedo hablar un poquito del origen, Genial. Sí. por si tenéis curiosidad. Sí, claro que sí. ¿Os acordáis que existía una red social que se llamaba Twitter? Sí. Entonces yo entre el 2012 y el 2022 publicaba un cuento al día en Twitter. Fueron 3000 y pico cuentos. Fue un reto así. Empecé con a ver si soy capaz de hacer una semana, luego un mes, luego un año, luego ya seguí hasta que dije un día tengo que parar esto, porque ya es como que mi vida giraba alrededor del momento en el que yo iba a escribir el cuento y estaba ahí. Y encima todo lo que escribía siempre me cabía en un tuit, porque en mi cabeza ya como que la gimnasia era escribir cosas cortas, ¿no? Entonces, de vez en cuando, esos cuentos tweet que yo iba publicando al día y que siguen ahí en la red, que no soy capaz de rescatar, de sacarlos para darme de baja, o sea que sigo estando en Twitter o como se llame ahora, de vez en cuando algunos de esos cuentos que tenían mucho éxito, que se retuiteaban mucho, daban muchos me gusta o lo que fuera, pues hacía una selección o me gustaban especialmente a mí, también eso, hacía una selección de 3 o 4 y los compartía en alguna de las otras redes sociales, pues como todas vosotras, que tenemos, normalmente no tenemos solo una red, ¿no? Y entonces en Facebook, Arianna Squiglioni leyó el inicio de este álbum, que era un cuento tweet. Era el principio, ¿no? Logró meter huracanes en buñuelos de viento. Quienes los comían cerraban los ojos y con cada bocado soñaban naufragios y aventuras. Entonces ella lo leyó y me escribió que Arianna tiene estos impulsos, yo creo que tiene una visión magnífica, a veces mucho más allá de la que tenemos los autores, ¿no? Y me dijo, oye, esto tenemos que hacerlo en álbum. Y yo le dije, pero vamos a hacer esto en álbum. A ver, que tiene 130 caracteres, o sea, que es que ni aunque pongamos casi una palabra por... Y dice, bueno, dale una vuelta, pero tendríamos que hacerlo en álbum. ¿Vale? Y ese fue el punto de partida. Y Arianna intervino en muchas cuestiones relacionadas con el álbum, por ejemplo, algo que ha citado Sara, que es el formato. Que tenga un formato como de caja de bombones. Que no tenga ni siquiera, para que pueda ser exactamente lo más parecido a una caja. Este formato es una cuestión, una apuesta directa de la editora. Ella quería que fuera así, que tuviera un formato distinto, diferente, que diera la sensación de que lo abrías y te ibas a enfrentar o te ibas a encontrar con un bombón o con algo dulce, ¿no? Un caramelo. Y eso es el punto de partida. Luego fue la idea de pasar ese cuento corto a un formato álbum. Entonces yo le sugerí una opción que cada vez me interesa más. A ver, yo como autor soy un autor no especialmente conocido. Tengo 30 libros publicados, pero no salgo ni en televisión, ni en radio, ni en nada. Yo voy a lo mío, tranquilamente a contar cuentos. Mi vida va por ahí. Entonces, pero si alguno o alguna de vosotras tiene curiosidad y empieza a mirar de los primeros álbumes que yo publiqué a los últimos, el proceso es un proceso como que cada vez hay menos texto.
va desapareciendo mucho el texto, va desapareciendo y va apareciendo una idea como de guión. Entonces cuando yo trabajo con ilustradores, con ilustradoras generalmente, hay muy poco texto en los álbumes que yo escribo, pero hay mucho texto para los ilustradores. Porque yo creo que el álbum es algo que se tiene que leer, pero también se tiene que ver. O sea, la idea de dar un texto a un ilustrador o a una ilustradora para que sea ella la que lo ilustre sin nada más que su idea, pues me parece bien, pero no es exactamente mi idea de álbum. Para mí el álbum tiene que ser algo en lo que texto e ilustración vayan como muy imbricados, muy abrazados. Entonces yo en ese ir cada vez depurando más el texto y dejando más espacio a la ilustración, pues con Buñuelos de Huracán pensé que podía ser una oportunidad maravillosa para dejar muchas cosas abiertas sin yo tener que explicarlas, que es un poco también la cosa de la oralidad, que tiene que ver con mi propia trayectoria. Es decir, no sé si conocéis el álbum, hay un álbum maravilloso que ha salido hace poco en Ecaré, bueno, hace un par de años, que es Cartografía del Cuento Popular, lo debo tener por aquí. ¿De Nono Granero? Sí, de Nono. Yo lo tengo, pero abajo. Yo lo tengo No por lo aquí. Ahora Muy bonito. no lo voy a encontrar, pero bueno, lo tengo por aquí. Vale, Cartografía del Cuento Popular tiene una idea absolutamente deslumbrante para mí, que es cómo pones un cuento en un libro sin dejarlo fijado. Cuando lo escribes ya queda el texto fijado y entonces pierde la esencia de lo que es lo oral. Sin embargo, si tú haces un mapa de un cuento, ese cuento no queda fijado. La gente lo puede recorrer y contar a su manera y fijarse en unos detalles o en otros. Entonces, el álbum te permite no fijar la historia. Te permite que la historia, el álbum o concretamente la imagen, la ilustración, te permite que la historia pueda desarrollarse por caminos muy distintos o por estilos muy distintos. Si yo doy mi idea de cuento o mi cuento, entonces lo que queda es fijado con mi texto, por escrito. ¿Me entendéis? Entonces, esa idea ya rondaba hace mucho tiempo y por eso yo iba depurando cada vez más los álbumes hasta que ya llegó esta oportunidad. Entonces dije, vale, haré un texto al principio, haré un guión en medio y haré un texto al final, para que quede una propuesta abierta y para que quien quiera continuar, que se imagine cómo podría continuar la historia en otro lugar donde alguien probara esas 1000 hojas, creo recordar que son los dulces del final, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es un poco el origen de todo el álbum. Por otro lado, entre las palabras que habéis dicho, hay algunas que para mí son muy importantes. En realidad, sí que hay un objetivo. Yo como autor sí que tengo un objetivo a la hora de escribir el álbum. Otra cosa es que el álbum diga o se lea de maneras distintas según quienes lo leéis o quienes. Pero para mí la idea de que la imaginación puede resultar transformadora, de que los sueños pueden transformar la realidad, es lo que subyace detrás del álbum. Es decir, tú tomas algo que te puede resultar una aventura, que te puedes... este señor de la gabardina que habéis citado, que de alguna forma simboliza, personifica el misterio, la magia, la fantasía, lo que queráis. Y por otro lado está esa idea de que, vale, tú has tenido una aventura, tú has comido ese huracán y has imaginado cosas o has soñado o te han ocurrido. No sabemos. En realidad da un poco igual si ocurren de verdad o si las imaginan los personajes. Porque lo cierto es que una vez que han comido eso, que han soñado eso, que han imaginado eso, pues la realidad se ha cambiado, se ha transformado, ha alterado. Entonces hay personajes que están jugando con otros, o sea, los niños están juntos, las dos mujeres están juntas, el hombre y la mujer están... Entonces, eso es transformador. Por un lado, para mí es importante no quedarse solo en lo fantástico, porque podemos imaginar mundos posibles, pero los podemos imaginar sentados en el sofá y no hacer más nada, y cuando nos despertamos por la mañana, pues podemos imaginar otros mundos posibles. Es necesario que haya un paso más,
un paso que provoque o que esa imaginación, esa fantasía se convierta en un motor transformador. O sea, podemos imaginar otro mundo posible, pero tenemos que implicarnos en ello de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, de alguna forma, todo eso va implícito, o por lo menos era mi intención. Ahora, también es verdad que el guión que yo escribí es uno, y luego las decisiones que fue tomando Carla, por eso habría sido también muy interesante que Carla estuviera, porque Carla yo creo que hizo que el álbum fuera mucho mejor de lo que yo había imaginado. O sea, yo tengo la fortuna de trabajar con ilustradoras extraordinarias y cuando entran al trapo, cuando entran en el juego, muchas veces ellas son las que hacen que el álbum sea mejor de lo que yo podía pensar o imaginar, ¿no? Entonces, Carla toma decisiones, algunos guiños, por ejemplo, yo qué sé, pues que la confitería se llama Luis Buñuelo. Bueno, pues es un guiño, es una tontería si tú quieres, pero es un guiño que yo lo vi y dije, joder, qué graciosa, ¿no? O sea, como que quien quiera lo ve y quien no quiera, pues no lo ve y ya está, no pasa nada. U otros detalles, ¿no? Como ese vuelo a esas islas. Esa parte yo no la tenía en el guión, ¿no? Eso es una idea suya, como que vas a otro lugar, que es otro lugar que no es este lugar, donde vives esa otra vida o suceden esas otras cosas, que puede ser ese espacio de fantasía que está además todo ambientado con esos elementos como buñuelescos, ¿no? No de Buñuel, sino de Buñuelo, precisamente, ¿no? Y no sé, me imagino que saldrán más cosas, pero tiene ya otras cuestiones. Por ejemplo, es el primer álbum en el que sale una señorita en tetas de todos mis álbumes infantiles. Y por lo que yo sé, no estaba solo en tetas. O sea, hubo en algún momento que considerar si ponerle taparrabos o no, porque parece que esto es relevante. Entonces, bueno, pues si es relevante, pues se considera. Y ya está, taparrabos o tapa o lo que sea. Ay, muy bien, muchas gracias, Pe, por contarnos todas estas cosas. Qué guay, qué interesante ver tu mirada. Me encanta. Bueno, pues ahora, si os parece, podemos comentar qué es lo que más nos ha asombrado, ¿vale? Yo creo que uno de los momentos que más me ha asombrado, bueno, es en general el hombre de la gabardina y ese momento como de cofre del tesoro en el que los buñuelos parecen monedas de oro, no sé, es como un momento ahí pirata. Sí, exacto. Entre el señor de la gabardina y la señora de los buñuelos me crea mucha intriga. A mí eso me genera muchas preguntas. Contrabando de buñuelos. Sí. Como que me digo, ay, ¿será él el que le lleva el ingrediente secreto? ¿Qué papel juega el hombre de la gabardina? Como que luego ya paso de asombrarme a preguntarme mil cosas. Hay un montón de preguntas. A mí creo que no sé si en la tercera escena o así hay como un personaje escondido en un matorral detrás del barquero y luego como encontrarlo por ahí. Y también me surge la pregunta de, una vez están todas esas escenas que se pueden leer de izquierda a derecha y de abajo a arriba, cómo y quién toma la decisión de que sea esa niña esa madre con el niño, los que explotan o los que salen primero volando y no los siguientes, ¿no? Como que es de ahí, bueno, quizá porque es la última que se lee, pero sí, podrían sacarse un montón, ¿no? De las 5 propuestas, podría seguirse el álbum en muchas direcciones. Y me encanta al final el cartel de Caetano Veloso, ya como que termina ya con música de noche en otro ambiente. Me he dado cuenta, creo que a la tercera lectura. Bueno, Caetano Ventoso. Ah, Ventoso, claro, eso no me lo he visto. Me encanta. Buñuelos de Ventoso. Luis Buñuel y Caetano Ventoso. A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de historias que hay dentro, ¿no? Pues eso, el que sea un álbum silente coral,
Y lo que comentaba de la oralidad, que también, bueno, yo te he escuchado un par de veces, Pep, y cuando hablas de la oralidad, ¿no? De cómo se transforma según quién cuente en qué momento y quién lo escuche, pues es que este álbum es o sea, que te permite a ti como lectora estar leyendo oralmente, ¿no? No sé, en ese sentido. Y la cantidad, o sea, a mí me ha costado mucho fijarme, la verdad, porque para mí ha sido un bombardeo. Oye, ¿te has fijado cuando has hablado del matorral en el que hay esa muchacha o esa persona escondida, ¿no? Si te fijas en la secuencia de antes, aquí está el matorral, ahí, y es un matorral normal y corriente, pero si te fijas en la página siguiente, cuando aparece ese personaje, ya tiene esas líneas como de buñuelo que luego aparecerán en las islas, ¿no? Es como, también es un guiño de que algo está empezando a cambiar, ¿no? Igual que pasa con la ranita esta que hay aquí que aparece con un sombrero, ¿no? Pero esto, como os digo, son detalles bárbaros de Carla. O sea, Carla hizo aquí un trabajo increíble. A mí, no sé si se me escucha ahora. Sí. Ahora entiendo lo de Ainhoa, ¿eh? Lo he pillado ahora. Ahora me veo ahí abajo. Habré entrado desde el perfil de mi hija, me imagino. Ya veis cómo ando hoy, ¿eh? Y es lunes. Además de toda la propuesta que nos hace, la propuesta de lecturas en plural, ¿no? Que nos hace este álbum, después de oírle a Pep, a mí me llama lo que aparte de esas múltiples lecturas, lo que me llama la atención es el proceso creativo, ¿no? O sea, una persona como Pep, que viene del mundo de la oralidad, ¿no? Nos presenta un álbum donde el elemento narrativo principal es la imagen. Yo a Pep le voy a preguntar directamente que ¿cómo cuentas este cuento? ¿Cómo lo presentaste en su día? Porque igual lo presentaste y decidiste que no lo ibas a volver a contar. O eso por un lado, ¿no? El cómo lo presentas ante los y las oyentes, ¿no? Y por otro lado, el proceso. ¿Hasta dónde le contabas a Carla Besora, creo que digo bien, ¿no? ¿Hasta dónde le contabas estas aventuras paralelas que luego dejan de ser paralelas, ¿no? Para que ella las ilustraras, hasta dónde detallabas. A ver, yo normalmente, te recontesto primero la segunda pregunta. Normalmente yo en el guión tampoco suelo ser una cosa como muy estricta, muy fija, sino que a veces doy ejemplos, ¿no? El ejemplo más claro, no sé si conocéis La Familia C, es un álbum que ganó el premio Calandraca, que trabajé con Mariona Cabasa, y entonces son 6 líneas de texto, o sea, son 6 líneas, pero son 4 folios de notas para la ilustradora. Entonces yo le iba explicando cuál era la idea. La idea es que lo que hay a color es lo que imaginan los personajes y lo que está en gris es la realidad, tal. Entonces yo iba jugando con eso y yo iba dando un texto y le iba explicando. Por ejemplo, pues el padre podría ser equilibrista o podría ser... Entonces yo doy como varios ejemplos. A mí lo que me importa es que la ilustradora entienda lo que yo tengo en la cabeza cuando hago el álbum. ¿Vale? Entonces luego la ilustradora asume parte de la autoría. O sea, el álbum va al 50%. Y hay casos, como en este caso, que yo creo que Ariadna también tendría que asumir una parte de autoría porque el álbum, este álbum en concreto es un álbum hecho a 6 manos. ¿Vale? Por eso son piezas tan interesantes, porque yo creo que una persona sola, salvo hay gente que es portentosa, pero no es mi caso. Entonces aquí trabajamos a 3 cabezas y hacemos un álbum que escapa o que crece mucho más de lo que yo había pensado, considerado, tenido en cuenta o esperado, ¿no? Entonces yo detallo
a veces pongo ejemplos, pero hay opiniones o hay decisiones que toma la ilustradora. Lo que pasa es que en ese proceso ocurren cosas, es decir, a veces en ese proceso yo participo y otras veces yo no participo. Por eso yo intento poner el máximo posible de notas, porque hay gente que solamente recibe ese guión y ya nunca más sé de ellos hasta que no veo el álbum. Y hay otra gente que sí que me hace partícipe del proceso de ilustración. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay veces que la editora o el editor trabajan con la ilustradora a partir del texto que yo les he dado y como que no me molestan, que a mí no me molestaría. O sea, en realidad, yo me imagino que es que habrá autores que serán muy pejigueras y si van viendo los bocetos o lo que sea, pues eso a veces puede ser muy, yo qué sé, pues mira, Sara se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Pero yo he trabajado, por ejemplo, con Rocío Martínez en los libros de Necaré, en los libros de Escarabajo en compañía, y yo he ido viendo todo el proceso creativo, todas las ilustraciones, todo tal, a veces me consultaban cosas, me sugerían. Entonces, era un proceso en el que yo participaba también, aunque fuera ya un poco más en la distancia, porque yo no sé pintar, ni dibujar, ni ilustrar, ni maquetar, ni nada. Yo solo tengo una historia en la cabeza. Entonces, en casos como este, pues el proceso fue un proceso en el que una vez entregado el guión, yo apenas participé ya. A mí me vino el álbum ya con todas las ilustraciones, yo lo vi y pues con vosotras. Primero flipé muchísimo porque dije, joder, madre mía, lo que ha sacado es extraordinario, ¿no? Es un libro increíble, pero también al mismo tiempo pensé, bueno, será un libro que será difícil que la gente lo compre, porque no es un libro que te diga, había una vez y ya tú lo vas leyendo y te va acompañando por un camino que está trazado, sino que es un libro que también te está exigiendo como lector, como lectora, para que te adentres y te aventures. Entonces, no sé si te he contestado a la segunda pregunta. Sí, vale. Y la primera pregunta que tiene que ver con las imágenes. Vale. La oralidad, el hecho de contar cuentos, no tiene que ver casi nada con las palabras. Lo que tiene que ver es con las imágenes. Es verdad que yo pinto con las palabras, ¿vale? Que yo tengo un estilo, o sea, es una boutade de decir que no tiene que ver casi nada con las palabras. Pero es real en el sentido de que cuando yo cuento un cuento, lo que ocurre es que quien me está escuchando ve ese cuento en su cabeza. No lo lee, no lee las palabras. Lo que ve es una secuencia de imágenes. ¿Entendéis? Entonces, si yo hablo de, yo qué sé, si yo ahora mismo os dijera que esta estantería que hay aquí detrás, pues de pronto empiezan a crecer flores y plantas y tal, no tendríais ningún problema en visualizarlo. Si yo además os dijera que las flores y son todas de color rojo, no tendríais problema. Si os dijera que son de color naranja, no tendríais problema en cambiarlo. Es decir, estamos preparados de serie para ver lo que nos dicen. Entonces, el proceso natural a la hora de contar es ver. Cuando yo veo puedo contar, cuando tú escuchas, si estás escuchando, puedes ver. ¿Vale? De hecho, por eso creo que mi proceso de trabajo con el álbum fue depurándose el texto. El motivo era ese, aunque yo no era tan consciente. Y por eso hace ya como 2 o 3 años, o alguno más quizás, yo decidí darme un tiempo y no volver a escribir más, porque realmente a mí lo que me interesa es que las palabras no estén, que lo que quede es la secuencia de imágenes en la cabeza de quien te ha escuchado y que ellos quieran repetir eso con su voz, con su mirada, con sus palabras. Qué chulo. Ahora me dan ganas cuando cerremos y te apetece que nos lo cuentes en oral, ¿sabes? Buñuelos Ya, de Huracán. pero este cuento, por ejemplo, yo no lo he contado nunca, porque yo hay cuentos que no cuento. Ya. Este cuento no lo he contado porque este es un cuento para mirar. O sea, yo delante de un escenario no lo usaría. Claro. Primero por el formato, luego por la cantidad de detalles. Sería empobrecerlo, ¿entiendes? No ganaría el cuento con eso. Lo que haría sería perder, porque yo fijaría la mirada en un detalle o en otro y quedarían cosas fuera.
Entonces yo hay cuentos, por ejemplo, ya que os he citado La familia C, que es como os digo, es un libro que pues hombre, ganó el Calandracas, tuvo la presentación, ha tenido como una cierta repercusión que se ha movido, pues yo no lo he contado nunca. Y a mí me decían en la editorial, en Calandraca, oye, pero ¿y por qué no lo cuentas? Digo, pues porque no es un libro para contar, es un libro para leer. Por lo menos en mi opinión. Luego habrá gente que lo cuente, pero en mi opinión, como narrador, no como autor. Yo como autor, el libro ya está ahí, el libro tiene que defenderse solo, ¿no? Pero yo como narrador, no me parece un material bueno para ser narrado. Me parece un material bueno para ser leído, para ser discutido, para ser hablado, para ser pensado, para otras cosas, pero no para ser contado oralmente, de viva voz. Ya os habéis quedado muertas, lo siento. Y entonces, ¿alguno de los personajes de aquí estaba en tu cabeza o todos los personajes han surgido de Carla? No, hay varios personajes. Es que no tengo el guión enfrente, pero sé, por ejemplo, una de las líneas posibles eran quijotescas. Entonces, si os fijáis, el pintor es un poco quijotesco, ¿lo veis? Su barco, Dulcinea. No recuerdo, ¿no? Pero no es todo se lo ha inventado. Es verdad que ya ha ido tomando decisiones, ha escogido o ha cogido lo que quiere y otras cosas pues no las ha escogido y ya está. No pasa ¿Y el nada. hombre de la gabardina lo tenías desde el principio? Pues no lo sé. No lo sé. En plan, decías como que simbolizaba un poco el misterio y tal, ¿no? Hombre, yo lo veo clarísimo eso. No, hombre, sí, por supuesto. Todos pensamos, y este hombre... Lo veo clarísimo. También parece un poco traficante, ¿no? Como mete droga en los buñuelos. Pero también es la abuela la que lo recibe, ¿no? Que es siempre esa mujer mayor como la sabia, que es la que recibe y esparce los cuentos, ¿no? Al resto, la que nos da esa mijita de fantasía antes de dormir. Hombre, si buscara, a lo mejor encuentro el guión, yo os lo podría decir. No te preocupes. A mí, por ejemplo... Perdón, Sara. No, que es que como tengo internet rural, esto va tarde. Que a mí, por ejemplo, una de las cosas por las que me ha recordado a la película de Chocolat es como que cada buñuelo, o sea, que cada persona que recibe su buñuelo, ¿no? Tiene una historia o se imagina algo según sus necesidades, ¿no? O sea, como que los buñuelos reaccionan diferente, pues como si le hubiera metido cualquier cosa el de la gabardina a los buñuelos, que también pasa, que cada uno luego se imagina su película, ¿no? Y lo que contaba de la oralidad sin palabras, que habéis hablado, Xavi, y tú también, me parece muy curioso, ¿no? Porque algunos autores tienen o tenemos el deje este de intentar, o sea, que al final igual somos, metemos alguna cosa de oralidad cuando estamos escribiendo y habría que depurarla o no, eso ya depende del estilo, pero tú directamente que te dedicas a esto vas y lo quitas todo, ¿no? Sí, pero ya llevaba años practicándolo, ¿eh? No te creas que... De hecho, tengo algunos libros que la última página, que es donde se cierra el cuento, están sin texto. ¿No? Pues estaba recordando... esta de... Ay, ahora no me va a salir el título, hombre. La noche de los cambios. La noche de los cambios, por ejemplo, que es una aventura donde todo, una especie de mundo al revés, la última página está en blanco y es donde se cierra todo. Entonces, para el cierre tienes que verlo tú. No te lo puedo leer. ¿Sabes? Ya había cositas de ese tipo que iban apareciendo. Y no es el único libro que tengo, sí. Hay más libros que tengo donde la última página o las últimas páginas, o un monstruo, por ejemplo. En la única página, bueno, ya el de un monstruo ya es la pera, porque no solamente es que no tiene texto, sino que tampoco tiene ilustración. No sé si conocéis ese álbum. Sí, estaba comentándolo ahora. Espérate a ver si lo tengo. Espera, que lo tengo que tener por aquí.
Bueno, ya sería lo máximo traer un libro sin texto ni ilustraciones. Un libro en blanco. Bueno, hay uno que es así, que se llama La inteligencia militar. Tiene todo páginas en blanco. Mira, este de un monstruo, veis que este está publicado por Alba Editorial, precisamente. Bueno, pues habla de un niño, este es el niño, ¿no? Que un día llega, sus vecinos traen a casa, después de 9 meses de espera, sus vecinos traen a casa a un monstruo. Y bueno, va hablando del monstruo y el vecino, en fin. Tampoco lo voy a contar entero ahora. Pero un día el monstruo pues se comió a sus padres. Obviamente, o sea, todo muy bonito el monstruo, pero es un monstruo, ¿sabéis? ¿No? Se ha comido a sus padres y ya. Y desde ese día pregunto, ¿creéis que ve o no ve al monstruo? Y pues, siempre que se asoma por la ventana de su cuarto lo ve. Está ahí en el patio de al lado, ¿no? Está mirándole. Tiene una cara que no sabe si es de tristeza, ¿no? O que se está relamiendo, ¿no? Y esta ilustración también es espectacular, ¿no? Y entonces un día el monstruo, veis, aquí ya no hay texto. Un día el monstruo entró en mi casa. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando te comes al narrador? Me encanta. Entonces, yo lo hablo con los chavales, bueno, lo hablas con los profesores y los profesores no entienden el final, claro, se creen que hay una página ahí de cortesía en blanco. Los que suben el libro lo digitalizan en Librarium aquí en Extremadura, la última página piensan que está de más y no la ponen. Entonces digo, no entenderéis el final. Claro, no lo entienden porque les falta el final. Los chavales no entienden qué ha pasado y cuando ven la página en blanco, muchos no lo entienden. También piensan, hay gente que con su corazón, que sabes que tiene siempre ánimo, en plan, pues es para que hagas tú tu propio final, ¿no? No es tu propio final porque no es un final abierto, es un final cerrado con llave y candado porque no hay nada más cerrado que la muerte, pues ya está, ¿no? Entonces, como veis, yo me he ido depurando, cada vez hay menos texto y cada vez hay ya menos ilustración. Entonces ya es la extinción de mí mismo como autor, ya la desaparición de los libros. Qué bueno, no lo conocía, me encanta. Bueno, estábamos en lo que nos ha asombrado. No sé si queréis comentar algo más o pasamos a la siguiente. Yo precisamente es que le quería preguntar a Pep sobre el final, ¿no? Yo creo que, bueno, no lo digo yo, ¿no? Lo dice mucha gente. La lectora, el lector pone sus expectativas, las expectativas que le ha creado la obra, la pone en el final, ¿no? A ver qué sucede, si hay fuegos de artificio o la cosa se extingue de manera sosa, ¿no? El caso es que en el tuyo yo sí que veo un final claro en este buñuelo de huracán. Que sí que ves un final claro. Igual que veo un final abierto claro, como puedes ver, esta también es una pregunta abierta, clara, ¿no? A ver si te da pie a que nos cuentes algo, ¿no? O sea, yo vi un cambio, lo comentaba antes cuando pedíamos esas 3 palabras, ¿no? Yo lo he llamado cambio y Pep ha afinado y ha dicho transformación, ¿no? O sea, se ve los personajes, hay un cambio en la actividad que realizan y no solo, sino también en la manera en que se están asociando entre ellos, ¿no? Se están comunicando, relacionando. Ese es el final, Pep. Yo creo que hay que fijarse siempre en la última imagen que hay en el libro. En ese sentido, si os fijáis, la última imagen que hay en el libro es esta, que es este señor de la gabardina, que es esta personificación que hemos dicho de la magia, el misterio, que tiene ese cofre, como si tuviera un tesoro, que está sentado en algo que parece una nube,
como que es multiplicar al máximo o potenciar al máximo la idea de que no hay nada mejor, más tesoro, más maravilloso que la imaginación, ¿no? Lo que puedas soñar. No sé, de alguna manera. Esto, desde luego, es una interpretación mía personal, ¿eh? Igual que este inicio, que para mí es siempre muy sorprendente, este inicio que aparece al principio, ¿eh? Y con ese buñuelo ahí en medio, es una cosa absolutamente deliciosa y habla de las cosas que pasan, ¿no? O de la fuerza más transformadora que hay, que es el amor. Y ese buñuelito ahí. Y ya empieza el cuento. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo creo que es un final en ese sentido cerrado, porque ha cambiado cosas, pero también ha abierto, porque deja abierta la puerta por si alguien quiere seguir jugando, imaginar cómo serán otros finales, esos 1000 hojas de otoños, pero también no termina el libro siendo como es, un libro minúsculo, pequeñísimo, de pocas hojas, de tan angosto, estas ilustraciones cuadraditas, que uno dice, ¿cómo es posible que tengan tantos detalles con un dibujo que además no es línea fina, ¿no? Sino que es como vasto todo ahí y le cabe todo, entra todo, ¿no? Es una cosa muy sorprendente. A mí me parece que hay mucho más dibujo del que cabe y además lo hace de manera que respira. O sea, es portentosa la ilustradora, es capaz de hacer algo que es increíble, ¿no? Entonces, aún incluso metiendo todo el cuento, todo el guión, tomando decisiones, quitando algunas partes, algunas líneas argumentales que yo le habría propuesto, dejando otras, cambiando, modificando, desarrollando su propia acción, ¿eh? Incluso cabiendo todo eso, aún tiene hueco para ponerte a estos dos enamorados en pelotas en el agua, porque ahí sí que están en pelotas, os lo garantizo, ¿eh? Y al final ponerte en una nube el poder de la imaginación, de la fantasía, de la maravilla. Fíjate que esos dos enamorados en la segunda lectura, porque al haber terminado la segunda lectura como que los identifico como el que está en el barco, Dulcinea y así. Pero antes de esa segunda lectura, cuando acababa de arrancar, dije, a ver si van a ser estos, el de la gabardina y la viejecita adorable, que es como de su amor, les sale compartirlo de esa manera. Y me mola que también como te da opción a pensar muchas cosas. Puedes pensar que son ellos de jóvenes, ¿sabes? Está muy chulo. Puede Cuando ser está una foto de recuerdo de cuando estuvieron en las Islas Buñuelo, ¿sabes? Claro, antes de que les obligaran a ponerse taparrabos, quiero decir, para salir a pasear por el mundo. Entonces, no sé, puede ser muchas cosas, pero es muy interesante que esté ahí. Total. Y luego hay una cosa también, ya que estoy aquí sincerándome, no sé si os habéis fijado en las dedicatorias. Sí, yo tengo también, quiero saber quién es esa pareja. Son el señor y la señora Huevos Fritos. Bueno, pues no sé si conocéis, hay una página web que es huevosfritos.com. Es una página web de recetas de cocina que tiene decenas de miles de seguidores. O sea, son increíbles la cantidad de cosas que hacen, ¿no? Y es gente que viven en Guadalajara, son de Cuenca, pero viven en Guadalajara. Yo he vivido en Guadalajara muchos años y nos conocemos porque hemos estado una vez colaborando en el mismo programa de radio y tal, ¿no? Y entonces, en una ocasión, yo quería poner los derechos de mi página web ¿cómo se llama? No es copyright, sino copyleft, ¿no? Esto que se permite el acceso, pero que hay que citar, tal, pero no encontraba un texto adecuado para ponerlo en la web, indicarlo, ¿no? Y encontré en su página web, lo tenían perfecto. Entonces les pregunté si lo podía copiar y pegar en la mía y tal, y me dijeron que sí, los cito, porque como cito de dónde ha salido el texto, y luego además, pues, como este libro tenía que ver con la comida, y con la comida
portentosa, o la comida que es capaz de alimentar no solamente el estómago, sino también el alma, y no solamente el alma, sino también el mundo, pues pensé, gente como esta, ¿no? Y les dediqué el libro. Pero yo creo que miraron el libro y dijeron, qué libro tan raro, ¿no? No podía haber dedicado un libro así que fuera más... Pero este es raro, ¿no? Bueno, pues ahí está. Me encanta, de cada cosa, de cada detalle tiene una anécdota. Es Bueno, muy es que guay. este libro está lleno de anécdotas, ¿eh? Así es que es muy loco, y a mí me gusta muchísimo. Es que de eso que te pones a mirarlo y cada vez ves algo diferente y demás. Yo en breve me tengo que ir, pero no sé si, chicas, tenéis vosotras el PDF. Sí, está en el drive. Vale, es que me gustaría que antes de que de esta imagen hagamos un poco lo que hacemos con las tarjetas y eso, y digamos las preguntas que se nos vienen a la cabeza. Me gustaría ver que sacase esta imagen, no sé si la tenéis a mano, un poco improvisado. A ver, Y compartáis. Y eso, ¿qué preguntas se os ocurren o preguntas le haríais a los personajes? No sé. ¿Vale? Y yo ya con esto me despido y os veo en diferido. Me ha encantado estar aquí, lo siento que me tenga que ir. Muchas gracias, Pep, por haber estado con nosotras y haberte animado a explorar y eso. Y bueno, pues nada, que vaya bien. con Si esto vuelvo, nos ¿sabes? toca, ¿no? Si vuelvo pronto, si termino pronto, vuelvo, ¿vale? ¿Me dais paso? ¿Ok? Venga, Claro. gracias, Ana. Muchas gracias, hasta luego. Compartís vosotras, ¿verdad? Sí, voy a ello. Venga, gracias. Gracias, Andrea. Gracias, hasta luego. A ver si llego. Nos ha dejado aquí con una tarea. Me encanta. Se ha ido y ha dejado los deberes. Ya ves. Luego nos va a ver en la grabación. A ver si lo hemos hecho A bien. mí hay una cosa que me sorprende del libro también, ¿no? Es o sea, si eliges comer un buñuelo o los buñuelos te eligen a ti, ¿no? Estoy pensando que Ana también fue la que nos trajo caramelos mágicos, ¿no? O sea, que tiene Que tiene un problemita, Ana, con las cosas de comer. un problema. Tiene otra vida esta mujer por las noches. ¿Dónde has dicho que se iba? A ver, comparto. ¿La veis? Ahí está. Pues, ¿qué preguntas os surgen para estos personajes o qué? Pues mira, yo tengo, además lo he estado buscando y igual no me he dado cuenta, pero justo un personaje que no se repite es la señora del kiosco, ¿no? Que es la que al principio parece que le está dando algo al señor misterioso. La mujer está así rubia como con la coleta atrás o el moño, que estaba en la primera página cuando es de día, o sea, bueno, la segunda, después del texto, que pone ahí Le Journal. Y esta mujer, yo estaba buscando, digo, a ver si no sé, porque tanto esta como la que estaba escondida tras los matojos, me da como la sensación de que tenían algo que ocultar, pero que no se muestra en el libro. Entonces, como que te lo tienes que inventar. Entonces, esa es una cuestión que a mí me La del, surgió y además la del moño está aquí tomándose un vinito con el pintor. No la del moño, no. Mira, yo digo esta, la señora, a ver si se ve. Esta, la que le está dando, la del kiosco. Ah, Esta yo al menos no la he visto en otras. Y también me ha pasado con la señora misteriosa, esta que cuando has dicho tú, Pep, que empezaba a cambiar todo y luego ya eso. Yo sí que me fijé que había buñuelos con huracán dentro y sin huracán dentro, ¿no? Yo creo, bueno, así lo he interpretado yo. Los del huracán dentro serán los que tienen las rayas y los otros sin rayas. Pero eso que a estos personajes yo luego no los he localizado en otros sitios. O igual ¿Y quiénes son entonces las que están haciendo ahí como estiramientos? ¿Pueden ser esas dos o son otras dos No, diferentes? No, son la no. madre. la del traje del tigre es la madre. Que Y esta es la que está comprando aquí los es la buñuelos. madre, la tía ahora. Vale. No sé si se ve. Yo creo que la otra es esta, ¿no? La que al principio compra los buñuelos. Sí, esa es. Pues tenemos a dos desaparecidas, dices, Nuria, Sí, se busca. que se han Bueno. quedado en otro país, en el país de Están los en otro buñuelos. cuento.
Son infiltrados. Yo tengo una opinión sobre eso también, porque en realidad la mujer del periódico es de Le Journal, ¿no? La mujer que aparece ahí, solamente ahí sale en el momento del día de lo cotidiano, donde la realidad tiene una posición importante, todos estamos escuchando las noticias, pendientes de... Pero la noche tiene ese otro punto más de las cosas que puedes soñar, puedes imaginar, puede suceder. Por eso esa caseta del kiosco, lógicamente, está cerrada y por eso esa mujer ya no está. Igual que no está tampoco la del follaje del buñuelo, porque ese personaje, digamos, era como de transición hacia las islas de los buñuelos. Pero en cambio ahora estamos otra vez aquí. Estamos aquí, pero estamos en un tiempo de la maravilla. Precisamente hoy es la noche de San Juan, entonces la noche es un espacio, un momento donde sucede la maravilla, donde puede estar más presente esa capacidad de imaginar, de soñar. Pero vamos, esto, insisto, es una mirada muy personal. Qué chulo. A mí esa persiana a medio cerrar y con la luz también me sugiere como que todo ese mundo, ¿no? Que por la mañana estaba haciendo, igual esto es de mi época de estudiante camarera, de cuando cierra el bar, pero no para los que tienen acceso, ¿no? Y están dentro haciendo otra cosa. Igual está la señora que hace los buñuelos con la del kiosco y con la del matorral, comiéndose su propio buñuelo o haciendo las mil hojas del día siguiente, ¿no? Como... Ahí están pasando cosas que solo sabe igual el señor de la imaginación que está medio iluminado. Pero está muy bien que sean libros que las cosas no estén cerradas, no estén claras y que puedan dar paso a distintas interpretaciones. O sea, para mí eso es valioso. Eso, el libro se convierte como en un disparadero que te puede llevar hacia un lugar o a otro, ¿no? Depende de la mirada de quien esté con el libro. Entonces, para mí eso es un valor. Hay gente que eso no lo valora de la misma manera, claro. Claro, sí. Lo que A te mí eso me comentaba encantó. antes, para los diálogos filosóficos es como lo ideal. Es que si traes un libro ya que te da la respuesta, te quedas ahí bloqueado. Sí. Yo, por ejemplo, leyéndolo con mis hijos, yo primero lo leí yo, se lo dejé a mis hijos sin decirles nada, lo leyó la pequeña, el mayor, y luego me encantó ver sus discusiones de, por ejemplo, la página que dio más lugar a más debates fue esta, la de las múltiples direcciones, ¿no? En plan, uno decía, pues no, hay que leerlo así, no, se lee así, no, pues como quieras, te inventas, no sé qué, y luego le buscas y tal. Y esto, como me encantó verle a una explicándole al otro que no, que así, que tal, que yo, pues yo lo he leído así, pues mira, ahora te cuento otra cosa. Y eso, entre ellos dos se lo explicaron mutuamente y estuvieron ahí un rato largo, ¿eh? Y yo para mucho. Qué bueno. Sí. Para que luego digan que los libros sin texto no les entretienen tanto a los niños. Bueno, yo os tengo que dejar, perdón, que me reclaman. Un placer, nos vemos en el siguiente año. Chao, Muchas chao. gracias, Xavi. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Bueno, igual ya podemos ir cerrando, ¿no? Porque asombrarnos nos asombran tantísimas cosas de este álbum que podríamos estar hasta mañana. Mira, podemos hacer una segunda vuelta y ver si encontramos una fecha, yo qué sé, de aquí a un año, ¿sabes? En plan de aniversario. E invitar otra vez a la ilustradora a ver. ¿Se te ha quedado colgadito? Se ha quedado congelada y menos mal que no se ha metido el dedo en el ojo, ¿sabes? Que... Me he quedado congelada, ¿verdad? Es que yo también vivo en lo rural. Es como... Aquí la conexión hace lo que le da la gana. Digo que dan ganas de hacer una, igual dentro de un año así, para que haya un poco de espacio e intentar que esté Carla también. ¿Carla o Carmen? Siempre me lío. Carla, ¿verdad? Carla. Sí, porque además Ariana también quería estar y al final no pudo, así que Es verdad. Este da para repetir. lo dejamos de aniversario veraniego. Bueno, pues nada, yo me alegro mucho de que hayáis elegido este libro. Es uno de mis libros más gustosos, que me gusta mucho encontrarme con él. Y bueno, un placer, de verdad.
espero no haberos aburrido también yo aquí con mi capa Para toda. nada, para nada. Genial. Muchas gracias. Interesante. Muchas ¿Cómo gracias. quedáis para mañana, para cerrar? ¿Qué pensamiento se os queda de este álbum? A mí me ha gustado mucho lo que dijo Pep, porque se corresponde mucho también con quién soy yo, de no solo es imaginar, es pasar a la acción, es que se vea en una transformación real de tu vida, que no sea como, ay, me imagino, podría hacer esto, aquello, pero no hago nada. Me ha gustado ese momento de no, pasemos a la acción. A mí me encanta también lo de estamos programados eso para ver con la imaginación, ¿no? Eso es verdad que yo no le había dado vueltas a eso y he dicho, ahí va, pues sí es verdad. Enseguida lo que dicen del elefante rosa, ya estás viendo el elefante rosa y es verdad. Y eso es muy guay, es un superpoder también. Así que es guay. Me ha gustado vértelo, o sea, oírtelo decir. Yo me quedo con la persiana medio bajar, ¿no? Y la persona que está dentro que sigue haciendo buñuelos o 1000 hojas o lo que sea para transformar a la gente también. Qué guay. Yo me quedo con ese señor misterioso que está ahí como invisible, pero siempre está, ¿no? Igual podés ponerse el sombrero, ese señor misterioso a veces, como que ese es el superpoder, mola. Qué guay. Me quedo con eso. Muy bien, pues Bueno. oye, de verdad que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Buenas tardes, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao.